procesos de Dios. Y en la imagen que publicaba a través del Facebook y del WhatsApp, colocaba el proceso, ¿cierto? O la metamorfosis de una mariposa. Qué hermoso ver una mariposa volar. ¿A quién no le gusta ver una mariposa? Y ojalá que sea de colores, ¿no? O de pronto si se mete una mariposa negra en la cara, mala suerte. Pero no, no es así. Todos son creados por el Señor. Hay unas mariposas hermosas, de colores hermosos, y uno ve la mariposa y dice, oh, qué precioso. Pero nadie piensa cómo empezó la mariposa, ¿cierto? En esa larvita. Nadie piensa en el gusano. Y es más, si usted se la llega a encontrar antes de ser mariposa, ¿cierto? Cuando es solo un gusano, y por lo general no mate, ¿cierto? Y hasta sentimos alegría. Uy, menos mal. Pero la mariposa empieza siendo así y va pasando el proceso hasta que llega el momento en que busca una ramita o un sitio que considera seguro, ¿cierto? Y de ahí queda colgado el gusanito hasta que empieza a formarse ese capullo. Y si alguien llega a romper ese capullo para ver qué hay adentro, daña el proceso de la mariposa, porque así siga viviendo la mariposa y así se formen sus alas, ya no puede volar, porque alguien rompió ese capullo. Y de pronto ustedes me dirán, ¿por qué, pastor? Sencillo, porque es que lo que le da fuerza a las alas de la mariposa es precisamente todo el esfuerzo que tiene que hacer para romper ese capullo. Si ella no hace el esfuerzo de romper el capullo, esa mariposa no va a volar, porque sus alas no se van a poder fortalecer lo suficiente para tener la fuerza necesaria de levantar vuelo. Y de pronto usted ve la mariposita haciendo fuerza para salir y dice, ay, vamos a ayudarla. La dañó. Se metió en el proceso que es de ella y no va a poder tener fuerza en sus alitas para volar. El día que yo leí, ¿cierto? A través de Google precisamente encuentra uno todos estos procesos de la metamorfosis. Uno dice, wow, de pronto uno se encuentra a esa mariposita haciendo fuerza para salir del capullo y uno dice, vamos a ayudar, y resulta que está haciendo un daño terrible, porque al momento en que le ayudan a romper el capullo, la mariposita no logró tener fuerza en sus alas. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestro proceso. Tal vez no nos gusten muchos momentos de dificultad, tal vez no nos guste. Yo estoy seguro que a la mariposita, ¿usted cree que le va a gustar hacer todo ese esfuerzo para romper el capullo? Yo no sé si ustedes se han encontrado alguna vez un capullito de mariposa. Es duro, es fuerte. Es más, yo estoy seguro que la mariposa, mientras es un gusano, córrale que no me vaya a espichar nadie. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, el libro de Romanos 10:17, dice la palabra del Señor así. Así que la fe, oído, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra del Señor. De eso estuvimos hablando el jueves pasado. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Muchos de nosotros, ¿cierto? Aquí de pronto, si me le puedes ayudar aquí, quieren mirar Romanos capítulo 10, versículo 17. Si no quieren buscarlo, no se preocupen. Muchos de nosotros a veces le decimos, Señor, quiero tener fe, yo quiero creer en ti, pero no queremos buscar de la palabra de Dios. No queremos oír la palabra del Señor. Solo queremos que el Señor agite esa varita mágica, ¿cierto?
y me llene de fe. Pero dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra del Señor, oír el mensaje del Señor. Y si no queremos leer la palabra, si no queremos saber nada de la Biblia, si no queremos que nadie me hable. Estaba ayer comprando unos repuestos para el carro y estaban unas personas, me imagino que cristianas, invitando al de la venta de repuestos, del almacén de repuestos, como a un encuentro, como a un retiro cristiano. Pero el Señor le estaba contestando con burla. Y le decía, sí, mi amigo fue a un encuentro, mi amigo fue a un retiro, fulano de tal fue a un retiro, y cuando volvió cambió la mujer, y y se reía. Él cambió mucho porque cambió la mujer por otra. Y a veces no sabemos lo que decimos, porque cada vez que se acerca una persona a hablar de Dios y nosotros rechazamos y nos burlamos, dice la palabra del Señor que allá arriba todo está quedando escrito en el libro de la vida. Y algún día vamos a tener que presentarnos, para bien o para mal, a rendirle cuentas al Señor. Todos vamos a tener que presentarnos ante Él, a rendir cuentas. Y de pronto le vamos a decir, pero Señor, y el Señor va a decir, ¿te acordás cuando mandé a fulano y usted se burló? ¿Te acordás cuando le pedí a sutano que te hablara y usted se burló y usted rechazó? Y yo siempre he dicho, la palabra de Dios, y Dios no es una religión, no es religión, ninguna religión salva. Familia de Dios no salva. Y de pronto usted dirá, entonces ¿qué hacemos aquí? Porque aquí hablamos de la palabra de Dios y transmitimos el mensaje. El que salva se llama Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y siempre insisto en ese mensaje. ¿Por qué? Porque ahí comienza para cada uno de nosotros el proceso de Dios. Si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, Dios comienza en cada uno de nosotros ese proceso hasta que lleguemos a su morada. Pero vuelvo, insisto, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es más importante? Porque a veces uno se preocupa, ¿cierto?, por el resultado final, pero nadie se quiere preocupar por el proceso. Nadie quiere pasar un proceso en la vida. Todos quisiéramos que ya estuviésemos listos. Nadie quiere, ¿cierto?, pasar 11 años estudiando. A uno le toca. A los hijos, vamos para el colegio, hágale para el colegio, madrugue, levántese, alístese, vístase, hizo la tarea. Ay, son canzones, mi mamá es cansona, mi papá es cansón. Y nos quejamos. Quisiéramos que el título de bachiller nos lo dieran sin tener que hacer nada. Y muchos, ¿cierto?, buscan la manera de mirar a ver cómo pueden comprar un título. Lo mismo, pero cuando llega la hora de ponerse la toga, ¿cierto?, dice, valió la pena. Y si sacan un buen puntaje de IFES y logran entrar a la carrera profesional que quisieron siempre hacer, comienza un nuevo proceso. Acostumbrarse a lo que es universidad, ¿cierto? Ya nadie le dice por qué no vino, por qué llegó tarde, ¿no? Ya el profesor no toma en cuenta eso. Resultados. ¿Por qué? Porque tienen que agarrar responsabilidad y tienen que aprender a pasar ese proceso también. Todos queremos vivir un matrimonio bonito, ¿cierto? Pero nadie quiere agachar la cabeza. Yo no me voy a dejar
dejar de mi marido. El marido, olvídese que yo me voy a dejar de la mujer. Y creen que tienen una competencia. Pero si nosotros aprendiésemos que todo es un proceso en el cual, ¿cierto?, yo me tengo que preocupar por la felicidad de mi esposa y mi esposa se preocupa por la felicidad mía, las cosas fueran más fáciles. Pero es un proceso que tenemos que aprender, todos. Y dice en Santiago 1:19, voy a leerlo, Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor así. Se titula Hay que poner en práctica la palabra. Hay que poner en práctica la palabra. Jason, si me puede colaborar aquí también adelante, por favor. O Jesús Alexis, si es tan amable. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Yo vuelvo e insisto, nadie quiere el proceso, nadie quiere pasar el proceso. Todos quisiéramos ya llegar al final de nuestras metas y alcanzarlas fácilmente, pero nos pasa lo de la mariposita. Si no cumplimos con el proceso, no vamos a tener las fuerzas en las alas para volar. Santiago 1:19 al 27 dice así: hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra de Dios tiene poder ¿para qué? Para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra. Vuelvo y repito esta frase: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Llévenla qué? ¿Llévenla qué? El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, la ley perfecta que da libertad, ¿qué es la palabra? La ley perfecta que da ¿qué? Libertad. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino ¿qué? No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. ¿Para qué es la palabra? Claro, para darnos libertad, pero eso está en la práctica. Dice, recibirán bendición ¿al qué? Al practicarla. ¿Cómo se recibe la bendición de la palabra de Dios? Yo quiero parar ahí un momentico y lo voy a hacer con mucho respeto, lo voy a decir de verdad, créanme, con mucho respeto, ¿cierto? Para el que hace eso, créanme que yo lo respeto mucho. Pero a mí la palabra de Dios me dice que la bendición está al practicarla. Y a veces creemos que consiguiendo un atril y poniendo la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa, con eso ya. Pero a mí la palabra de Dios me dice que la bendición está ¿en qué? En practicarla, en practicar la palabra. Y para eso empieza todo un proceso que el Señor lleva con nosotros. Mire, versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre está en atender a los huérfanos y a las viudas
en sus aflicciones y conservarse limpio ¿de qué? De la corrupción del mundo. Pero es que para yo conservarme limpio de la corrupción del mundo, tengo que practicar la palabra. Si no, no estoy haciendo nada. ¿Es un proceso? Sí. ¿Qué es más importante entonces, el proceso o el resultado final? ¿Qué es más importante? ¿Que la gente se consiga un título de bachiller como sea, o profesional, o que curse, ¿cierto?, la primaria, el bachillerato, y que curse todos los semestres de su carrera que está estudiando? No se trata de un título, se trata del proceso. Ser un buen cristiano, vuelvo y lo repito. Yo no estoy diciendo ser un buen evangélico, ser un buen hijo de la denominación tal o tal o tal. No, ser un buen cristiano. Cristiano significa ¿qué? Seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, que practica la palabra. Eso es ser cristiano. Y si somos buenos cristianos, ¿cierto?, o si queremos ser buenos cristianos, yo tengo que pasar por el proceso. ¿Cuál proceso? De decirle: Señor, reconozco que moriste en la cruz del Calvario y voy a ajustarme a los principios que dejaste, porque me dicen que son vida y que dan libertad. Eso dice la palabra en lo que leímos hace un momento. Entonces, todo tiene su proceso. Ahora, la palabra del Señor me dice que ser cristiano es vivir contento, es vivir alegre, ¿o no? Eso dice la palabra, estar siempre contentos, estar siempre alegres. ¿Yo cómo voy a estar contento, pastor? ¿Usted qué cree? Que es que yo no tengo deudas, que es que yo no paso, de pronto usted no tiene. No, nosotros también. Ser cristiano es ser justo, íntegro, honrado. Ser cristiano es vivir en paz, porque la palabra del Señor me dice estar siempre en paz. Ser cristiano es saber comunicarme con Dios. Eso es orar, comunicarme con Dios. Y yo tengo que saber comunicarme con el Señor. Ser cristiano es estar agradecido con Dios sin importar cuál es la situación. Ser cristiano es decirle: Señor, gracias, aún en medio de tal vez la enfermedad más terrible. Decirle: Señor, gracias. Ser cristiano es decirle: Señor, gracias, aún en medio de la dificultad más terrible que usted pueda estar viviendo. Y de hecho el apóstol Pablo lo dice, ¿cierto? Los que ya se congregan aquí saben, porque lo hemos repetido hasta el cansancio. A todos les gusta el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Qué rico decir todo lo puedo en Cristo, pero es que a nadie le gusta leer los versículos anteriores. Y los versículos anteriores están en Filipenses 4:10. Por favor, si me ayudan aquí a buscarle en la cita, Filipenses 4:10. Vamos a leer del 10 al 13. No vamos a leer hoy solo el 13, hoy lo vamos a volver a leer del 10 al 13. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Estoy seguro que hoy vamos a salir bendecidos de este lugar. Amén. Y aprendiendo que con el Señor vamos a pasar un proceso, pero es un proceso que va a llevar a feliz término, dice la palabra. Filipenses 4 del 10 al 13 dice, está hablando el apóstol Pablo a los de la iglesia de Filipo, dice así: me alegro muchísimo en el Señor, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido. ¿Pues qué? Vuelvo y pregunto, ¿pues he qué? Él aprendió. No fue que una varita mágica lo enseñó, no, tuvo que aprender. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir, sé lo que es vivir, y lo que es vivir
he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces ahí sí dijo, pero no nos gustan los anteriores. ¿Qué dijo Pablo? Es que me tocó aprender a vivir en la pobreza y a vivir en la abundancia. Me tocó aprender a pasar hambre y me tocó aprender a estar, mire, con la barriguita llena, satisfecho. Entonces ahí sí fue cuando dijo, mire, ya aprendí en mi proceso, está diciendo Pablo, aprendí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no queremos el proceso. ¿Cuál? Pues el que pasó Pablo. Yo creo que siempre lo he repetido, no hay mejor ejemplo para uno aprender a ser cristiano que el apóstol Pablo. Fue azotado, fue encarcelado. En el barco que viajaba naufragó 3 veces, en 3 viajes. El barco se hundió y le tocó, como dice, llegar con una tablita en la orilla. Y en una de esas se bajó de la tablita en la que logró salvarse, fue a meter sus manos allá en una fogata que había para calentarse y dijo, voy a echar otro palito ahí. Y apenas agarró ese palo, había una serpiente y ¡fum!, lo mordió. Esa es la historia de Pablo. Claro, gracias a Pablo tenemos el Evangelio. Pero ese señor, que primero se llamaba Saulo, que perseguía a los cristianos para matarlos y de hecho mató a muchos cristianos, Dios lo tenía para decir, vení para acá que a mí me sirve usted. Tal vez nosotros hemos sido de los que hemos hablado muy mal a veces de los cristianos. Saulo los perseguía y los mataba por montones, hasta que un día el Señor le dijo, estate quieto que ahora vení para acá. ¿Quién es? Yo soy el que tú persigues. Y gracias a ese Señor que mataba cristianos, pero que el Señor lo llamó a que le sirviera, tenemos hoy en día el Evangelio en toda esta zona, porque fue el que se encargó de predicar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo lo que estaba por fuera del pueblo de Israel. ¿Cuántos israelitas hay aquí? Ninguno. Entonces somos gentiles. Gentiles a los cuales recibimos al Señor y el Señor nos añadió por gracia a su pueblo santo. ¿Me estoy haciendo entender? Y tenemos que aprender ese proceso, al igual como el apóstol Pablo lo aprendió. Hay que dejar el ropaje de la vieja naturaleza, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Dejando pues el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompida por los malos deseos. ¿Qué es lo que hay que dejar? Hay que dejar las prácticas que teníamos en el mundo. Dejar las prácticas del medio que nos rodea. Y siempre lo he hablado, ¿cierto? Y he dado, de pronto a veces me dicen, pastor, es que usted le da muy duro aquí a Villa del Rosario. No. Desafortunadamente Villa del Rosario, Cúcuta también, Los Patios, somos zona de frontera. Y la práctica del contrabando es terrible. Todo el mundo le gusta la gasolinita en Pimpina, porque es más barata y se dice que es mejor. Pero yo vuelvo e insisto, y no se me vayan a ofender, no se me vayan a poner bravitos, ¿cierto? Pero el contrabando de gasolina ha cobrado muchísimas vidas. Ayer cobró 4. Y cada vez que compramos un galón de gasolina, ¿cierto? Estamos contribuyendo a los intereses de esos grupos que quieren tener el control. Lo digo con mucho respeto. Y aparte de eso, ¿cierto? Ahorita pues no se ve tanto esos avisos, pero había una pancarta grande, una valla, ahí cuando usted entraba de Venezuela para acá, decía: el contrabando es delito, denúncielo.
Y cuando uno compra gasolina de contrabando, pues no los meten presos, pero no deja de ser delito, porque es contrabando. ¿Ven? Ha cobrado vidas y vidas y vidas y vidas. Y entonces vuelvo a lo mismo, hay que dejar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Dije hace un tiempo, ya ahorita se acabó eso, pero hubo un tiempo de la avalancha de carpetas de Calibre y todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros criticamos el gobierno de Venezuela? Muchos, ¿cierto? Mire cómo está y mire cómo tiene al pobre pueblo, pero ¿cuántos en la época de los Caribes, ¿cierto? Pagaron, sobornaron allá en Venezuela, compraron cartas de residencia a la asociación de vecinos, se hicieron pasar como residentes allá, sacaron cupo de Caribe en Venezuela, llevaban plata, cambiaban, compraban dólares, los tiraban para acá, aquí los cobraban y volvían y hacían la vuelta cada vez. Algunos decían yo, uy, que yo soy muy bueno, tengo 50 carpetas, otros tengo 30, yo tengo 20, ¡qué felicidad! Pero también estábamos contribuyendo a desangrar el país. Pero el malo es el gobierno. No tenemos que irnos muy lejos, estamos en época de elecciones. Y algunos quieren repetir alcaldías, repetir gobernaciones, repetir y la misma rosca. Y llega la época de elecciones y entonces decimos que me van a dar. No, un mercadito listo, yo le doy el voto, pero es que cada plata, cada peso, cada cosa que usted le recibe a un político lo está autorizando a robar. ¿No? Y usted va a decir, no, ¿cómo le ocurre, pastor? Eso no es así. Pues si usted le recibe algo al político, ¿usted cree que de dónde va a sacar para recuperar lo que invirtió? Sencillo. Se acabará el día que cada uno de nosotros tomemos conciencia y empecemos a dejar esas malas costumbres y empecemos a mirar cada candidato cuál es más temeroso de Dios. Y de pronto será difícil, pero si no comenzamos nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de religión, no. Católicos, evangélicos de diferente denominación, no importa. Pero todos, si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a colocar temerosos de Dios en el gobierno, no por intereses. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Es más, les voy a poner otro ejemplo. A veces se compra un carro, ¿cierto? O voy a vender el carrito que yo tengo. Y entonces nosotros, yo pensé que esa palabra era, y si está en el diccionario, entonces nosotros lo que hacemos es parapetear, para que se vea bonito. ¿Lo arreglamos bien? No, porque lo voy a vender. No hacemos eso. Esa es la práctica que normalmente hace todo el mundo, pero un hijo de Dios no debería hacer esas prácticas. Yo tengo que mirar a ver cómo soborno, ¿cierto?, al del CDA para que me pase el carrito y no me ponga tanto problema y me dé el certificado de gases. Ahí me pasa el tiquetico. Uy, ya me conseguí la flecha donde me hacen la vuelta. Pero si uno se pone a mirar, ¿para quién realmente es el beneficio si el carro está bien de frenos?
si el carro está bien de motor? Para uno mismo. Voy a mirar a ver cómo me consigo esos seguros falsos, pero si llega a accidentarse y atropellar a alguien y el seguro es falso, ¿quién perdió realmente? Pero yo vuelvo e insisto, ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, es pasar por el proceso, ¿cuál? En el que la palabra me dice que tengo que ser honrado, que tengo que ser recto, que tengo que ser justo, que no robe. Y cada vez que yo compro gasolina de contrabando, estoy apoyando grupos armados y estoy robando, porque la palabra del Señor me dice: dé al César lo que es del... ¿Y a Dios? ¿Quién lo dijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el César? El gobierno. Y yo sé que de pronto eso no nos gusta, ¿cierto? También tenemos que dejar prácticas de religiosidad. Yo creo que más de uno ha escuchado doctrinas, ¿cierto? Que decimos ser cristianos, pero si usted se pone un pantalón largo, se va para el infierno. Si la mujer se pone un pantalón, se va para el infierno. Si la mujer se pinta el pelo, se va para el infierno. Si se corta el cabello, se va para el infierno. Y pensamos más en condenar, en condenar, en condenar, en condenar, en condenar, que en hablar de rectitud, de justicia. Malas prácticas. Claro. Si se va para cine, sentarse en silla de escarnecedores. No, sentarse en silla de escarnecedores es sentarse aún con los mismos hermanitos de la iglesia, rajar del prójimo. Eso es silla de escarnecedores. Procesos. Yo tengo que cambiar, pero conforme a la palabra. Practicar la palabra, no principios religiosos que no estén en la palabra. Yo vuelvo e insisto, si yo hablara de una comida, de un almuerzo, ¿cierto? De un churrasco delicioso, de un filet mignon, una hamburguesa bien rica. ¿Ah? Ahora va a decir que no vinieron comidos. No importa, pues abren el apetito, ahorita salen y buscan comida buena. Pero ¿a dónde quiero llegar? Realmente, ¿cierto? Nadie quiere saber el proceso para hacer una buena hamburguesa. Conseguir un buen pan. De ahí tenemos que partir, ¿cierto? Conseguir una muy buena carne de primera, mandarla a moler. Una parte de carne de res, una parte de carne de cerdo. Alinear, preparar los aliños, alinear, adobar bien la carne y en lo posible dejarla macerar, ¿cierto? Un par de días. Y cuando usted agarra la carne y la pone ahí en la plancha y ese aroma que empieza a botar. Pero no, si usted va y compra una carne, ¿cierto? Ya de pronto molida y que ya de pronto no está tan, los colores tan, ¿cierto? Sino tirando como para verdoso, y no le echa sino sal y la pone ahí en la plancha. Primero, el aroma que va a botar no es muy agradable. No es lo mismo unas buenas salsas, ¿cierto? De primera, que comprar de la salsa más barata. Todos queremos una buena comida rápida, una buena hamburguesa, un buen churrasco. Pero el proceso para preparar esa comida es el más importante. Es el proceso para preparar lo que me lleva a mí a disfrutar de un buen plato de comida. Es el proceso de mi vida cristiana lo que me lleva a mí a disfrutar de una buena vida, de un buen matrimonio. Ay, pastor, claro, como usted sí se lleva bien con su esposa. Ay, nos hubieran conocido hace más de 20 años. Peleaban. Sí. Y pastor, usted no debería decir eso en el altar. No, es que somos gente normal.
a los cuales mi Dios nos ha llevado en un proceso. Y hemos tenido que poner en práctica la palabra y hemos tenido que ser humildes y agachar la cabeza y aprender a decir: perdóneme, me equivoqué, mi amor. Y hay momentos en que el pastor también quiere decir 4 cosas en la casa, todo lleno de piedra. Uy, pastor, sí. Entonces agarro, salgo, me voy a caminar y cuando regresa ya estamos saliendo. Tranquilo. Claro, no es que el pastor también le da mal genio, tiene sentimientos. Estamos aquí. Hemos aprendido en el proceso. No es que el mismo Señor es el que me dice: airados, pero no pequéis. ¿Sí dice eso la palabra o no? O sea, el Señor me dice: ¿tiene derecho a ponerse bravo? Pues claro, somos humanos, pero no peque. O sea, no ofenda, no dañe, no agreda. Y para eso tenemos que aprender también a frenar nuestra lengua, a ponerle freno a nuestros sentimientos. Es un proceso. Y si fallé, y si traté mal a la pareja, y si insulté, y si de pronto llegó a los extremos y golpeó, tenemos que ir a la presencia del Señor, pedirle perdón a Dios, pedirle que nos ayude, pedirle canoa a la esposa y decirle: mía, perdóneme. Pero no es que a los 8 días vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Porque es que el arrepentimiento es un cambio de dirección, siempre lo he repetido. Tenemos que olvidarnos, aún en los procesos, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, sí. Aprendan de la mariposita. El gusanito se colgó, hizo el capullo y ahí se quedó. ¿Puede venir gente a dañarla? ¿Pueden venir animalitos a comérselo? Sí. Mas sin embargo las mariposas existen, porque aún el Señor las cuida y aprenden a soltarse en las manos del Señor. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2. De pronto ustedes dirán: ¿dónde está eso, pastor? Aprendamos de Pablo, sigamos aprendiendo del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor así, Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: he sido crucificado con Cristo, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Él no tuvo ningún problema en decirles que ya no es mi vida, ahora es la de Cristo. Me suelto en las manos de Él. Ya no vivo yo, he sido crucificado con Cristo. Y yo vuelvo e insisto, no hay proceso de un cristiano si no hay práctica en la palabra del Señor. Hoy en día hay mucha gente diciendo que son cristianos. No hablo de doctrina, no hablo de la religión. Hoy en día usted sale a la calle y dice: ¿es cristiano? Sí, claro, yo creo en Cristo, ¿cómo no? Yo siempre he dicho, el diablo también cree, ¿o no? ¿Pero obedece la palabra? No. Entonces no se trata de decir yo creo, sino yo obedezco. El diablo también cree, claro que el diablo cree que el Señor existe. Perfectamente. ¿Ah?
No hay proceso si no hay práctica. Usted no puede decir que es bachiller si no cursó el bachillerato. Usted no puede decir que es ingeniero si no hizo la carrera de ingeniería. Usted no puede decir que es cristiano si no practica la palabra. Sencillo. Y por eso Santiago dice, la bendición no está en leer, la bendición no está en aprendérmela de memoria, la bendición está en practicar la palabra. Le dijo un día el Señor a Josué, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una persona, cierto, que no quiere agarrarse de la mano del Señor y una persona que sí se agarra de la mano del Señor? De la que sí se agarra de la mano del Señor, Dios va siempre. ¿Puede evitar los procesos? No, los procesos los vas a vivir. Pero cuando uno lo hace agarrado de la mano de Dios, la cosa es diferente. Yo no sé usted cómo puede resistir esa enfermedad. Porque es que Dios es el que da las fuerzas. Yo no sé usted cómo puede resistir ese problema. Yo no sé usted cómo puede resistir que te hayan abandonado. Pero la diferencia es sencilla. Le dijo el Señor a Josué, ya te lo he ordenado, sea fuerte y valiente. Yo te voy a acompañar a donde quiera que vayas. ¿Hay diferencia? Claro. ¿Al final se nota la diferencia? Sí, al final se nota la diferencia. Estar con la presencia del Señor o no estar con la presencia del Señor, la diferencia se nota. Siempre. Al final, si verdaderamente son hijos de Dios, va a brillar con esa luz especial que el Señor le da a los hijos de Dios. Donde te pares, la presencia del Señor nos acompaña. El aroma que da la integridad, que da la verdad, que da la justicia, es diferente al deshonesto. Al final las acciones, nuestras acciones, son las que van a marcar el testimonio. Muchos podemos decir somos cristianos, muchos podemos decir somos hijos de Dios, muchos. Sí, católicos, puede ser, no hay problema. Pero, claro, qué bendición. Pero está donde está el verdaderamente ser un cristiano, un hijo de Dios, en la práctica, en nuestras acciones. Eso va a marcar verdaderamente el derrotero. Yo creo que es un tiempo especial y hoy sería un buen día para decirle, Señor, yo quiero de verdad agarrarme de tu mano y aprender a vivir ese proceso. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios no se trata de religión, se trata de compromisos con Dios. De empezar a decir, Señor, en las cosas más sencillas usted puede empezar su proceso de cambio. Ejemplo, cada uno sabe cuánto le gusta decir mentiras y se nos hace fácil, ¿cierto? Dígale que no estoy. Esa es la más fácil, ¿cierto? Estar en la casa y de pronto uno mismo le dice a los hijos, ay no, papito, mamita, vaya, al que sea dígale que no estoy. Y después, ¿por qué usted me dijo mentiras? ¿Por qué me dijo mentiras si uno mismo enseñó a los hijos a decirlas? Ni siquiera puede ser que tocaron a la puerta, sino el teléfono, sonó el teléfono. Ay, mentiras. Y después preguntamos por qué nuestros hijos son mentirosos, por qué nuestros hijos engañan. Si la palabra del Señor lo dice, es que a veces no le prestamos aquí atención a lo que está aquí escrito. Todo lo que el hombre sembrare, de eso
eso también cosechará. Agarre una semilla de lo que sea, una, agarre una semilla, una pepa de mango y siémbrela y mire a ver qué recoge después. ¿Un solo mango? No, muchos. Siempre una mentira. Y dígame qué va a cosechar, porque a mí la palabra del Señor me dice de lo que el hombre sembrare. Es sencillo. Hoy en día, tanto hombres como mujeres, es fácil engañar, ser infieles, una canita al aire. Pero se olvida que dice la palabra que todo lo que el hombre, de eso va. Pero si nosotros aprendiésemos de los procesos de Dios en nuestras vidas, ¡ay, qué fácil sería! Y no estoy diciendo que sea fácil en el sentido de que no vamos a pasar pruebas. No, estoy diciendo que sí es fácil porque lo vamos a hacer de la mano de Dios. Y cuando usted empiece a ser fiel, vamos a empezar a cosechar fidelidad. Cuando empecemos a decir la verdad, vamos a cosechar verdad. Cuando empecemos a ser justos, vamos a empezar a cosechar. Pero yo no puedo pedir de lo que no he sembrado. Yo no puedo, dice la palabra, sembrar espinos. Eso dice, está escrito. Yo no puedo sembrar espinos y pretender recoger higos, recoger uvas. No puedo. No funciona así porque hay principios bíblicos, principios que Dios estableció. Yo tengo que aprender a vivir mi proceso en el Señor, obedeciendo la palabra, y créame que las cosas van a cambiar. El resultado final, como le dije, si queremos una buena hamburguesa, tenemos que aprender a preparar las cosas bien. Un buen churrasco, tengo que aprender a prepararlo bien. Quiero llevar una buena vida, ¿cierto? Quiero que mis hijos sean de bendición, tengo que aprender a sembrar bendición. Quiero que mis hijos digan la verdad, yo tengo que decir verdad. Quiero que mis hijos vivan en justicia, tengo que aprender a hacer. Pero si yo soy de los que a todo le doy, ¿cómo espero que le vayan a mis hijos? ¿Estamos aquí, iglesia? Yo creo que tomémonos unos minutitos para decirle, Señor, ¿cierto? Yo creo que tengo que aprender a meterme en tu proceso. Dios tiene procesos para nuestras vidas y quiere que le diga una cosa, son de bendición. Porque la palabra del Señor dice en Jeremías, porque yo sé muy bien, dice el Señor, los planes que tengo para ti, planes de bendición. Planes no son de calamidad, no. Planes de bienestar. Esos son los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero hay un proceso para seguir en obediencia a la palabra. Hablemos con el Señor. Y mientras hablas con el Señor, escuchamos esta alabanza.